EH Bildu. Eta gaur eskerrik asko etortzear gure prentsaurrekora. Prentsaurreko honen helburua izango litzake EH Bildu Eibarren postura agertzia, posgarren edukiontziaren emaitza oinarte eskasak izan dirana hobetze aldera, ez? Decía que el objetivo principal de esta convocatoria sería pues exponeros una serie de propuestas que hacemos desde EH Bildu para mejorar los resultados del quinto contenedor. Bueno, en el pleno de marzo, todos los grupos políticos del ayuntamiento aprobamos una moción de Garden, como bien sabéis, y como ya desde nuestro grupo municipal señalamos ese mismo día, con solo aprobar la moción, pues no, apenas hacíamos nada, ¿no? Sino que la moción era un poco el pistoletazo de salida para empezar a trabajar para conseguir una serie de objetivos marcados en el propio texto que fue aprobado por todos los grupos municipales, ¿no? Y en uno de los puntos de los tres que mencionaba la moción, pues se hablaba que en el plazo de 30 días la mancomunidad debería hacer un planning para pues mejorar los resultados de este quinto contenedor. Bueno, esta rueda de prensa y este escrito sería una aportación a ese planning. En primer lugar, desde nuestro punto de vista, lo que debería tener ese planning es unos objetivos de recogida selectiva bien claros. Sin objetivos no hay camino y sin camino no hay acciones para poder llegar a esos objetivos y no hay mejora en los resultados, ¿no? Analizando o teniendo en cuenta, por un lado, la directiva marco europea y por otro lado, toda la planificación que a nivel de Guipúzcoa se está llevando a cabo, pues hay dos objetivos claros, que sería reciclar el 60% para el 2016 y el 75% para el 2020. Bueno, un poco para llegar a esos objetivos, desde EH Bildu Eibar proponemos una serie de objetivos intermedios de recogida selectiva, que serían el 40% para el 2013, 50% para el 2014 y 60% para el 2015. Debemos recordar que actualmente nos encontramos por debajo del 30% de recogida selectiva. Para poder llegar a esos objetivos proponemos una serie de medidas y a su vez planteamos que haya un grupo de trabajo de seguimiento en el que estemos pues tanto los partidos como los propios integrantes de Garden, como gente pues, de Cero Sabor de Eibar, que esté relacionada con el mundo de los residuos, para hacerle un seguimiento a dicho planning y para ver si se están cumpliendo los objetivos, ¿no? Como decía antes, proponemos una serie de iniciativas para intentar mejorar estos resultados y en primer lugar debemos señalar que se debería hacer una campaña importante para concienciar a la ciudadanía, ¿no? Las familias que estamos utilizando el quinto contenedor lo sabemos muy bien. Al final, si separas bien la materia orgánica, el plástico, el papel y el vidrio, pues el residuo que queda, que hemos traído aquí una pequeña muestra, pues es un residuo con muy poco volumen, que no huele, y este mismo bote lo utilizamos en una rueda de prensa que lo dimos hace 5 meses, ha estado aquí en la oficina y como puedes comprobar que esto ni huele ni nada, ¿no? Entonces, no, esto es lo que sería rechazo. Esto es lo que debería ir al contenedor verde, lo que no es reciclable. Según un estudio de la propia Diputación de Guipúzcoa, dentro del contenedor verde, el 82% de los residuos que se encuentran en el contenedor verde son reciclables. Es materia orgánica, es papel, es cartón, son envases, es vidrio, ¿no? Entonces, un poco el objetivo final sería eso, que al contenedor verde vaya lo que no sea reciclable. Entonces, planteamos que, como decía antes, al final las familias que estamos haciendo el quinto contenedor sabemos que se pueden dar buenos resultados siempre y cuando toda la ciudadanía lo hiciese, ¿no?
Y por eso proponemos que con esas personas que son usuarias, vamos a decir, del quinto contenedor, junto al ayuntamiento y la mancomunidad, hagan una campaña portal por portal. Esto tiene que ser una campaña que llegue a las personas, las personas usuarias del quinto contenedor cuenten un poco los beneficios que supone la separación domiciliaria de la materia orgánica y animar a las personas que no se han apuntado para que lo hagan, ¿no? Es evidente que si se apuntase un número considerable de personas al quinto contenedor, pues poco a poco deberíamos de ir eliminando los contenedores verdes y sustituyéndolos por marrones. Al fin y al cabo, para recoger esta fracción de residuo, que como hemos dicho antes es inoloro, y es muy poco volumen lo que se genera, pues la cantidad de contenedores verdes que hay en la actualidad en la calle pues no darían respuesta a una realidad, ¿no? Otra de las medidas que proponemos sería la exención en la tasa de basura para las personas que lo hagan bien, que lo reciclen, que reciclen la materia orgánica, y en este punto planteamos que debe de haber un mínimo de exención del 25% en la tasa de la basura a todas aquellas familias que separen la materia orgánica adecuadamente, ¿no? A esto queríamos añadir que si hubiese familias que separasen la materia orgánica mediante autocompostadores o compostadores comunitarios, pues debería tener una rebaja no del 25% sino del 50%. ¿Por qué esta diferencia? Porque al final los que compostan la materia orgánica mediante autocompostadores o compostadoras comunitarias evitan que ese residuo vaya al circuito, entre al circuito. Es decir, el camión de la basura de la materia orgánica no debe ir a la vivienda donde se hace esta separación, ¿no? Entonces, eso es una disminución de costes muy importante, y por eso entendemos que las personas que utilicen compostadoras comunitarias o individuales, pues la rebaja debería ser también importante. Proponemos que sea del 50%. Por otro lado, otro de los aspectos de los grupos en los que se debería hacer una incidencia especial debería ser el de los grandes productores de materia orgánica. Ahí incluiríamos, por ejemplo, los comedores escolares, los restaurantes o las tiendas de comida, que en su mayoría pues generan grandes cantidades de materia orgánica y actualmente no tienen una recogida específica de dicha materia orgánica. Entonces, en la mayoría de los casos, va al contenedor verde, al contenedor de rechazo, ¿no? Entonces, instamos a la mancomunidad que cuanto antes ponga en marcha una recogida específica para estos grandes productores, porque pensamos que con una buena campaña y una recogida eficiente de la materia orgánica de estos grandes productores se podían dar muy buenos resultados, podían aumentar las tasas de recogida selectiva de la materia orgánica. Y bueno, por último, ya queríamos hacer un poco una valoración de la situación más general. Como veis, nuestra postura ha sido: el Ayuntamiento de Eibar ha apostado por el quinto contenedor, y desde EH Bildu Eibar estamos haciendo nuestra labor para mejorar los resultados de este sistema que ha sido elegido mayoritariamente por la corporación municipal. Y por esto mismo queremos denunciar la actitud que el PSOE y sobre todo el PNV han tomado en otros municipios, donde están llamando a la insumisión ante el sistema que ha sido elegido mayoritariamente por la corporación municipal. Solicitamos un mínimo de responsabilidad al PSOE y al PNV y hagan lo mismo que nosotros estamos planteando en Eibar, es decir, no solo apoyar el sistema que ha sido elegido mayoritariamente por la corporación municipal, sino potenciarlo, hacer propuestas y en positivo, y no mediante la insumisión o la generación de una confrontación entre la ciudadanía. Entendemos que la gestión de residuos, si todos estamos de acuerdo que hay que reciclar lo máximo posible, pues hay que arrimar el hombro entre todos y todas, y por eso desde EH Bildu Eibar hacemos esta serie de propuestas para mejorar los resultados del quinto contenedor, que es el sistema que hay en nuestra ciudad.